Haile Selassie Jah Rastafari. Bienvenidos a este vídeo del canal House of Solomon. Ya sabéis que también estamos en Instagram en Ethiopic Online. Para el día de hoy vamos a hacer un especial top 10 de curiosidades sobre el rey Salomón. Así que vamos con ello. Salomón fue hijo del rey David. Fue el tercer y último monarca de Israel antes de que se separase en los reinos de Judá e Israel. Comenzó a reinar a los 12 años y su reinado duró 40 años. Fue el rey más sabio, más rico y más poderoso de la tierra, y todo esto le fue dado por humildad ante Dios. Vivió 60 años y la conmemoración de su muerte se celebra, según el sinaxario etíope, el día 23 del mes de Senie, el 30 de junio en el calendario gregoriano. Vamos a comenzar con el top 10 de curiosidades. 1. Su deseo fue la sabiduría. Antes que cualquier otra cosa como propiedades, riquezas, una larga vida, Salomón decidió elegir la sabiduría cuando Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera, que se lo otorgaría. A continuación, al buscar la sabiduría con mayúsculas, que es la sabiduría de Dios, el resto le vino por añadido. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Primera de Reyes 4:30. Ixavier le había dado gloria, riquezas y sabiduría en tal abundancia que no hubo nadie como él entre sus predecesores, y tampoco entre los que han seguido después hubo alguien como él. Abría su boca expresándose en parábolas y sus palabras eran más dulces que la miel más pura. Ambas citas aparecen en el capítulo 22 del Kibre Negest. 2. Libros escritos por Salomón. Dentro de los escritos incluidos en el libro sagrado tenemos el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría de Salomón, el Eclesiastés y el Cantar de Cantares. Salomón compuso 3000 proverbios y 500 canciones, de las que solo nos han llegado 31 proverbios y 8 canciones. Y habló Salomón 3000 proverbios y 500 canciones. 1 Reyes 4:32. Si contamos los escritos canónicos de Salomón, Proverbios contiene 31 proverbios y el Cantar de Cantares son 8 canciones. Entonces, haciendo la cuenta correspondiente, sabemos que 2969 proverbios y 492 canciones no se han conservado. En Ged se conservan varios textos apócrifos sobre Salomón. El sello de Salomón, conocido en Ged como Mahteme Selomon, también llamado Matebe Selomon, es una oración que Dios dio a Salomón a través de los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael para luchar contra los demonios y las enfermedades. De aquí surge la historia de que Salomón encerraba demonios en objetos, tan extendida en el mundo árabe, lleno de historias de genios atrapados en lámparas y frascos. En esto se basaron para Aladín. Además, también surgiría la historia del sello de Salomón como objeto, es decir, un anillo. El espejo de Salomón. En Ged, Mesiete Selomon es una oración contra los demonios que primero dio ya a Moisés y después a Salomón. De aquí surge la historia del espejo de Salomón como objeto, así como del resto de espejos mágicos como vemos en Blancanieves. La red de Salomón. En Ged, Merbet Selomon. La red de Salomón o nudo de Salomón es una oración de protección por el poder de Dios, con la que se cuenta que Salomón atrapaba demonios como si fueran redes de pesca. 3. Hablaba con los animales. Salomón obtuvo sabiduría de Dios y, entre otras cosas, comprendía la naturaleza con todas sus múltiples especies. Además, comprendía y hablaba el lenguaje de los animales. Viajaban humanos para conocer la grandeza de Salomón y aprender de su sabiduría, así como también venían a él animales para conversar y aprender de sus enseñanzas. Vemos cómo se inspirarían en esta faceta de Salomón para el libro de la selva. Salomón también entendía la naturaleza, enseñaba sobre las plantas, desde los cedros altos del Líbano hasta las enredaderas. También enseñaba acerca de los animales grandes, aves y bichos de toda clase. 1 Reyes 4:33. Ya que la luz de su corazón era como una lámpara en las tinieblas y su sabiduría abundante como la arena, hasta el lenguaje de las bestias y de los pájaros. No había nada que le fuera desconocido, e incluso los demonios estaban obligados a obedecerle. Tan grande era su sabiduría. Kibre Negest 25. Sino que ya muchos
estaban acostumbrados a venir de ciudades y países diferentes, tanto de cerca como de lejos, porque en aquellos días no había hombre sabio como él, y no eran solo los hombres que iban a encontrarlo, sino también los animales salvajes y los pájaros solían ir donde él para escuchar su voz y conversar con él. Kibren Negest 28. 4. Carros voladores. Se habla de que Salomón tenía una alfombra voladora, pero una vez más encontramos muy malas traducciones. En el Kibren Negest, escrito en Ge'ez, no aparece la palabra alfombra, aparece la palabra seregla, que significa carro. Aunque hay muchas referencias en la historia del pueblo de Yah, como el carro de Adán, el carro de Elías, siempre se refiere a un carro celestial mandado por Dios. En este caso, el Kibren Negest nos explica que estos carros voladores fueron creados por Salomón gracias a la sabiduría que Dios le dio, y un carro que carga sobre la arena, y un carro que anda sobre el mar, y un carro que anda en el viento, cosa realizada por Salomón gracias a la sabiduría otorgada por el Padre. Capítulo 30 del Kibren Negest. Y adornaron Sayón con sus ornamentos, le llevaron regalos, la pusieron sobre un carro y esparcieron la púrpura bajo ella. La drapearon con paños de púrpura y entonaron cantos delante y detrás de ella. Luego los carros retomaron su viaje como antes y partieron temprano por la mañana. La gente entonaba cantos a Sayón y estaban todos levantados del espacio de un codo. Y todos corrían en el carro, y mientras corrían algunos estaban delante y otros detrás. Así llegaron al mar de Alakmar, que es el mar Rojo. El mar adoraba a Sayón, y mientras las olas se apresuraban como montañas, sus carros fueron levantados sobre las olas unos 3 codos. Capítulo 55 del Kibren Negest. Hace unos días ciertos hombres de Etiopía pasaron por aquí. Viajaron velozmente en carros, como si fueran ángeles, volando más velozmente que águilas en los cielos. Nos ha dejado hace 3 días. Habían cargado sus carros, pero no viajaban por tierra, sino en carruajes que estaban suspendidos en el aire, y eran más veloces que las águilas que están en el cielo, y todos sus equipajes viajaban con ellos en carros sobre los vientos. Capítulo 58 del Kibren Negest. Y estaban tocando flautas y viajando sobre carros como una fila de criaturas celestiales. Y los que lo vieron dijeron: estos, de ser un tiempo criaturas terrenales, se han vuelto seres del paraíso. Entonces, ¿quién es más sabio que Salomón, rey de Judá? Pero sin embargo, él nunca ha viajado de este modo sobre caravanas volantes. Capítulo 59 del Kibren Negest. En cuanto al rey de Etiopía, volvió a su país con gran alegría y placer, marchando a lo largo del viaje con sus canciones, sus gaitas y sus carros. Como un ejército de criaturas celestiales, los etíopes llegaron de Jerusalén a la ciudad de Wakerom en un solo día. Capítulo 84 del Kibren Negest. De aquí surgen las historias de las alfombras voladoras, como vemos en Aladín. Si te interesa este tema de los carros voladores en los textos sagrados, déjanoslo saber en comentarios y así prepararemos un vídeo acerca de ello. 5. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. 1 Reyes 11, versículos 1 a 3. Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros en torno a Jerusalén. 1 Reyes 3, 1. Salomón tomó para sí muchas esposas, hasta 700, y no quedó satisfecho con ellas. Se dirigió a los gentiles y tomó de los cananeos 300 concubinas impuras, hijas de sus reyes y de sus príncipes, las cuales se convirtieron en escándalo para sí mismo y en desprecio de la multitud de sus mujeres, que se reunieron y vinieron a él a causa de su maravillosa sabiduría, como aquella mujer sabia que vino de entre los etíopes para pedir la bendición del sabio y para ser testigo de su sabiduría, la cual había oído de los mercaderes del rey Hiram, pero tomó esposas extrañas, para gran escándalo de los hijos de Israel.
Israel. Por tanto, no solo cometió fornicación, sino que incluso participó en su culto escandaloso, porque a pesar de su sabiduría fue engañado y se entregó a mujeres que conspiraron juntas para descarriar su alma, de modo que incluso erigió ídolos en los montes y públicamente cometió fornicación frente al santo templo y delante de sus enemigos. Extraído de Concerning King Solomon, texto que fue originalmente escrito en armenio. Tuvo un romance con Maqueda, la reina de Saba, que había llegado desde Etiopía para conocer al famoso Salomón y aprender de su sabiduría conocida en todo el mundo. Salomón se enamoró de la reina del sur y le hizo convertirse a la fe de Dios, ya que Maqueda adoraba el sol. Se nos habló de tu sabiduría, pero no sabíamos que tú ves los pensamientos secretos. Y ahora creo que tu Dios es el verdadero Dios, el Dios de todas las cosas visibles e invisibles. Extraído del apócrifo armenio Questions Addressed by the Queen and Answers Given by Solomon son of David. La reina del sur de la que él habló era la reina de Etiopía. Esta reina del sur tenía una cara maravillosa, su estatura era soberbia y la inteligencia y la comprensión que Dios le había donado eran elevadas a tal punto de empujarla hasta Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón. Eso ocurrió gracias al deseo y la voluntad de Dios. Kibrenegest 21. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Primera de Reyes 10, versículos 1 a 3. La reina dijo: a partir de este momento ya no adoraré al sol, sino al creador del sol, el Dios de Israel. Que el tabernáculo del Dios de Israel sea mi señora y para mi estirpe después de mí, y sobre todo los reinos bajo mi dominio. Kibrenegest 28. ¿Por qué tuvo tantas mujeres Salomón? Pues porque deseaba tener 1000 hijos, uno por mujer. Curiosamente, de 1000 mujeres, entre esposas y concubinas, solo tuvo 4 hijos: Bain-Alekem, también llamado Menelik, Roboam, Jeroboam y Adramis. El pecado de Salomón no fue por tanto el tener muchas mujeres, sino que, como veremos a continuación, fue otro. Vamos a leer unas citas para aclarar este tema al respecto. Estos antiguos pueblos vivían bajo la ley de la carne, ya que la gracia del Espíritu Divino no había bajado sobre ellos. Pero aquellos después de Cristo tuvieron que vivir con una sola mujer bajo la ley de la boda. En cuanto a Salomón, ninguna ley violó portándose así respecto a las mujeres, ni culpa alguna podía serle imputada por casarse con mujeres. Kibrenegest 28. Le ocurrió a Salomón justo como Pablo afirmó: Dios demostró necia la sabiduría de este mundo, ya que Salomón lo había planeado en su sabiduría diciendo: de 1000 mujeres tendré a 1000 hijos varones y heredaré los países de mis enemigos y destruiré sus ídolos. Kibrenegest 34. Sin embargo, lo que hacía no era dictado por la pasión por la fornicación, sino el resultado del sabio consejo que Dios le había dado, y por recuerdo de lo que Dios dijo a Abraham: yo haré que tu estirpe sea numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Kibrenegest 28. 6. El laberinto de Salomón. Una historia, incluida a veces en los rollos y libros de oraciones, es que Salomón, para proteger su harén, selló la puerta recitando Asmat o nombres de Dios y después construyó un laberinto alrededor de él, de tal manera que nadie pudiera abrir dicha puerta. De aquí saldría luego la historia de Ali Baba y los 40 ladrones que se incluye en las 1001 noches. Si quieres que hagamos más vídeos acerca de estos textos, déjanoslo en los comentarios. 7. El Templo de Jerusalén y el Arca de la Alianza. La Santa Sayón, el Arca de la Alianza, fue hecha por Moisés por orden de Dios para que fuera similitud de la Sayón celestial, donde reside Dios. David, padre de Salomón, quiso construir un templo para Dios donde guardar su gloria, pero Dios le dijo que su hijo Salomón sería el encargado de tal empresa. Este templo sería el primer templo de Jerusalén, donde residió el Arca de la Alianza. Y otra vez el ángel de Dios se le apareció abiertamente y le dijo: por cuanto te concierne, tendrás que construir la casa de Dios y será la gloria y tu soporte. Y si respetas su mandamiento y no honras a otras divinidades, siempre y en todo caso serás querido por Dios, justo como tu padre David. Kibrenegest 60.
8. Salomón significa Cristo. Salomón, además del nombre del rey de Israel del que trata este vídeo, es uno de los muchísimos e incontables nombres de Dios. Salomón es el nombre sapientísimo de Dios y significa, siendo interpretado, Cristo. Según la interpretación de la profecía, Salomón significa en su discurso oculto Cristo. Como Salomón construyó la casa de Dios, así Cristo levantó su cuerpo, la iglesia. El nombre Salomón en la lengua de los judíos viene interpretado como Cristo. Así, el rey Salomón, hijo de David, el rey y profeta, era el mismo rey y profeta también, y profetizó muchas similitudes acerca de Cristo y de la iglesia. Kibrenegest 66. Salomón Webetevivan Simike, que traducido del Gid quiere decir Salomón, tu nombre sabio de los sabios. Sabio de los sabios también se traduce como sapientísimo, extraído del Lifafe Sitk, también conocido como Metzafe Ardit. 9. Adoró ídolos. Aunque Salomón servía y amaba a Dios, acabó olvidando su mandato. Primeramente no reprendió a sus mujeres por adorar a otros dioses. Es más, las permitió construir templos para los ídolos y finalmente también él rindió culto a los dioses que veneraban sus mujeres participando en los rituales inmundos. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primera de Reyes 3:3. Los lugares altos eran los sitios de los ritos de las religiones paganas de los cananeos. Estaban edificados sobre colinas cerca de árboles verdes y consistían de altares sobre elevadas plataformas para sacrificios, inciensos, etc. La adoración a Baal, antigua y moderna. Página 3. Escrito por Stephen C. Perks. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. 1 Reyes 11, 4-8. Quiso inmensamente a la hija del faraón, el rey de Egipto, cuyo nombre era Maxara. La reina poseía ciertos ídolos que su padre le había dado para que rezara delante de ellos. Sin embargo, cuando Salomón la vio hacer sacrificios y adorarles, no la regañó ni la abandonó. Dios se irritó con él y le hizo olvidar su sabiduría. Ella multiplicó sus sacrificios, su adoración y su locura, según la estupidez de los fanáticos entre los egipcios, y todas las personas de su casa adoraban a los ídolos, y aprendieron el ridículo culto de los ídolos. Y como el mar profundo arrastra hasta sus profundidades al hombre que no sabe nadar, hasta que el agua lo sumerge y destruye su vida, así aquella mujer deseó sumergir al rey Salomón. Kibrenegest 63. Debido a que Salomón se corrompió y por voluntad de Dios, el arca de la alianza se fue de Jerusalén a Etiopía junto con su hijo Menelik. El ángel de Dios apareció de nuevo a Azarías y le dijo: levántate, sé fuerte y despierta a tus hermanos, Elmeya, Abesa y Macri, y coge las tablas de madera, y yo abriré para ti las puertas del santuario. Cogerás el tabernáculo de la ley de Dios y lo llevarás sin problemas ni malestares. Los 4 cogieron a Sayón, la llevaron a la casa de Azarías y volvieron a la casa de Dios. Pusieron las tablas de madera en el sitio de Sayón y las cubrieron con la cobertura de Sayón. Cerraron las puertas y volvieron a sus casas. Kibrenegest 48. ¿Qué te falta aquí que te lleve a ir a un país de paganos? ¿Qué es que te empuja a abandonar el reino de Israel? Su hijo le dijo: es imposible para mí vivir aquí. Tengo que ir hasta mi madre con la aprobación de tu bendición. Además, tú tienes un hijo que es mejor que yo, que se llama Rehoboam y ha nacido de tu mujer legal. Kibrenegest 37. Todas estas cosas que Dios odia, nosotros las hicimos, y por tanto Dios nos ha sustraído el tabernáculo de su alianza, y lo ha dado al pueblo que ejecuta su voluntad y su ley y su ordenanza. Kibrenegest 60. Y el sacerdote Zadok cogió las llaves, abrió el alojamiento del santuario, examinó rápidamente el sitio y encontró que no había nada excepto los haces de madera que Azarías había atado juntos para que se parecieran a los lados del pedestal de Sayón.
Kibrenegest 56. El espíritu de la profecía le contestó: ¿por qué estás tan disgustado? Eso ha ocurrido por voluntad de Dios, no ha sido dada a un desconocido, sino a tu primogénito, que tendrá que sentarse sobre el trono de David, tu padre. Kibrenegest 60. 10. El trono de Salomón. El trono de Salomón es el trono de David y la continuación del linaje real del pueblo de Yah en la tierra. El trono de Salomón abandonó Israel para situarse en Etiopía, como primogénito de su linaje. Mandó un mensaje al rey David diciendo: toma a mi hija para tu hijo. Y David el rey la dio a Salomón su hijo, que tuvo un hijo con ella, al que llamó Adramis. Pero Zambares murió antes y Baltasar, que era su pariente, se volvió rey, pero estaba sin descendencia masculina para reinar sucesivamente bajo su trono, y estaba celoso del hecho de que el hijo menor de su padre reinara después de él. Así que mandó un mensaje por escrito a Salomón el rey diciendo: honora la grandeza de tu reino y tu honorable sabiduría. Por favor, dame a tu hijo, que haré rey de la ciudad de Bizancio, ya que no he sido capaz de engendrar hijos varones, sino solo 3 hijas. Le daré cualquiera de mis hijas que le guste, y le daré mi trono, y él tendrá que ser rey y su estirpe después de él en la ciudad de Bizancio para siempre. Cuando el rey Salomón hubo leído esa carta, meditó diciendo: si retengo a mi hijo, él mandará la misma solicitud al rey del este, que le dará su hijo, y cuanto he planeado no se realizará. Le daré pues a mi hijo. Entonces se asesoró con sus consejeros de la casa de Israel y les dijo: ya hemos dado a mi hijo y a nuestros primogénitos al país de Etiopía, e Israel tiene allá un reino. Por tanto, así que podamos tener un tercer reino, es decir, el país de Bizancio, mandaré allí a Adramis, mi hijo más joven. Salomón el rey escribió y envió una carta diciendo: sea la paz con Baltasar, el rey de Bizancio. Coge a mi hijo Adramis, dalo a tu hija y hazlo rey de la ciudad de Bizancio. Baltasar se alegró inmensamente y le dio a su hija mayor, cuyo nombre era Adlonja. Kibrenegest 72. Entonces todos los hombres de la ciudad de Bizancio estuvieron complacidos por ello e hicieron a Adramis su propio rey. Kibrenegest 73. Por lo tanto, el reparto de los 4 hijos de Salomón sería el siguiente: Bain Alekem, Menelik, rey de Etiopía y continuador del linaje real por medio del arca de la alianza; Roboam, rey de Judá; Jeroboam, rey de Israel; Adramis, rey de Bizancio. Del trono de Salomón, casa de Salomón o linaje de Salomón, nació la Virgen María, la que dio a luz a Dios. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo también perteneció al trono de Salomón, que continúa hasta su majestad imperial Haile Selassie Jah Rastafari, rey de reyes de Etiopía, Cristo retornado en rey, el sucesor 225 de este linaje real. Selassie Jah Rastafari. Esperamos que os haya gustado este top 10 de curiosidades acerca de Salomón. ¿Conoces alguna otra curiosidad? ¿De qué te gustaría que hiciéramos un vídeo? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que también puedes seguirnos en Twitch, en Instagram y en Facebook. Nos encontrarás buscando Ethiopic Online. La paz sea con todos vosotros. Bendiciones de paz. Ya es amor.